El derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. ¿Tiene esto el pueblo ecuatoriano? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que no haya violencia? ¿Qué quieren? O sea, que es un país, como dice la gente, un país de paz. Esto no existe en el Ecuador. En derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito en la norma. En derecho privado se puede hacer todo menos lo que está prohibido. Son dos conceptos diametralmente diferentes. Pero está actuando el gobierno como que esto fuera un tema de derecho privado. O sea, díganme dónde dice que no puedo declarar el estado de guerra, por ejemplo. No, pues que no está contemplado en la norma constitucional. No es que la norma constitucional te tiene que decir no declarar un estado de guerra, que eso no existe, sino que dónde está en la Constitución el estado de guerra. Eso no existe. En un país de derecho, claro que en Ecuador dicen que somos un país de derechos, es un estado de derecho. En un país usted tiene que someterse al texto constitucional. Aquí no es cuestión de improvisar y hacer interpretaciones extensivas. Por eso hay un viejo principio del derecho que también está en nuestra legislación. No se puede consultar el espíritu de una norma a pretexto de interpretarla. Si la norma es clara, usted no tiene por dónde irse. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 427 de la Constitución? Que este es importante que lo tenga memorizado para todo. Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. O sea, no hay que ser adivinos para entender a dónde quieren ir. Cuando se dice que el Ecuador es un territorio de paz, artículo 5 de la Constitución, y que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, es obvio que no pueden venir tropas extranjeras, porque ¿dónde van a ser alojadas? ¿Dónde? En bases militares ecuatorianas, tropas extranjeras. Es una barbaridad. Siguiente cuestión que no admite duda. Artículo 158 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial. O sea, cuidan, por poner un ejemplo, como en una cancha de fútbol, cuidan el perímetro, que nadie se meta a la cancha. Cuidan las fronteras. La protección interna, dice el mismo artículo de la Constitución, y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Clarito. O sea, el uno cuida lo que pasa dentro de la cancha, ¿sí? El otro cuida el perímetro. Pero en la forma como lo han manejado este tema, con el decreto 111, en la forma como lo han manejado, se invierten las competencias. Entonces las Fuerzas Armadas, la que tiene a su cargo la seguridad interna, con la colaboración de la policía, que es al revés, porque podrían en un estado de excepción actuar como una fuerza complementaria de la Policía Nacional en seguridad interna. Aquí me obligan a pasar a otro tema. Las causales de un estado de excepción son las siguientes causales. Agresión, 1. Conflicto armado internacional, 2. Conflicto armado interno, 3. Grave conmoción interna, 4. Calamidad pública, 5. Desastre natural, 6. Son las 6 causales para un estado de excepción. Esas son las causales. El presidente se le olvidó en el primer decreto invocar el conflicto armado interno, que no es estado de guerra, porque la Constitución en ninguna parte habla del estado de guerra ni de guerra interna. Eso es un invento del gobierno y de la propaganda del gobierno. Conflicto armado interno es lo que ha invocado. Y eso en el decreto 111, porque en el primero no habló nada de esto. Con base en esto, con cualquiera de estas causales, dice el artículo 165 de la Constitución. Verá la palabrita que le voy a leer. Durante el estado de excepción, el presidente de la República únicamente, no dice que pueda hacer más cosas que esto, únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho ¿a qué?
suspender o limitar el derecho a la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión y la libertad de información. Esas son las libertades que pueden ser suspendidas o limitadas en un estado de excepción. No hay nada, no hay estado de guerra ahí por ningún lado. Declarado el estado de excepción, dice el mismo artículo, el presidente podrá, y hay varias cosas que puede hacer: establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional, y en el 6, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar al servicio activo a toda reserva o una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero no dice para qué ni en qué condiciones. Entonces esto es obvio que hay que interpretarlo. Si es un tema de seguridad interna, la policía con el auxilio de Fuerzas Armadas. Si es un tema de seguridad externa, el ejército o las Fuerzas Armadas con el apoyo de la policía. ¿Dónde está la interna? ¿Dónde es que le dan otro tipo de prerrogativas? Entonces no hay más. El orden siguiente que hay que analizar nuevamente, el orden jerárquico de aplicación de las normas, es el siguiente, dice el artículo 425 de la Constitución. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias y etc. Entonces, aquí nos rigen los tratados internacionales directamente, salvo que la Constitución lo permita. Primera cosa. Segundo, en este tema hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Escúcheme, yo a veces digo cosas que yo sé que se pasan y que de pronto la gente no las medita y no las escribe. En derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito en la norma. En derecho privado se puede hacer todo menos lo que está prohibido. Son dos conceptos diametralmente diferentes. Pero está actuando el gobierno como que esto fuera un tema de derecho privado. O sea, díganme dónde dice que no puedo declarar el estado de guerra, por ejemplo. No, pues que no está contemplado en la norma constitucional. No es que la norma constitucional te tiene que decir no declarar un estado de guerra, que eso no existe, sino que dónde está en la Constitución el estado de guerra. Eso no existe. Derecho público. Entonces, esto hay que verlo. Ahora, mire los principios de las relaciones internacionales, artículo 416 de la Constitución. Dice que las relaciones del Ecuador con la comunidad se rigen por lo siguiente: propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales. O sea, esto es importante tomarlo en cuenta. Solución pacífica de controversias y conflictos internacionales. Pero el momento que le están dando otro cariz al tema de actores no estatales beligerantes y están armando la teoría del estado de guerra interna, entonces automáticamente el Ecuador tiene que someterse al derecho internacional humanitario. Al derecho internacional humanitario. No es tan así como ellos lo pintan, o sea, se están metiendo en una camisa de 11 varas. Luego, cuando hablamos de Latinoamérica, dice, impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región. ¿En base a qué va a venir las tropas argentinas a meterse acá? Luego, el artículo 417 de la Constitución de la República dice, los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. Es importante, porque a ratos alguien puede decir, no, pero aquí está, no, se sujetan a la Constitución. Y si la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo la integridad territorial y la soberanía, la defensa de la soberanía, eso no lo cambia ningún tratado internacional. Luego, dice el artículo 418 de la Constitución que el presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea de todos los tratados que suscriba con indicación precisa de su carácter y contenido. En octubre del 2023 salió en los medios de comunicación internacionales que había un acuerdo firmado por Estados Unidos con el Ecuador en materia de armamento y de uso de cooperación militar.
y nunca lo informó a la Asamblea Nacional ASO. Aquí tenemos un temita que hay que analizarlo, porque ahí hay una violación de la Constitución. La Corte, la Asamblea Nacional es la que tiene competencia para tratar los temas de alianzas políticas o militares. Ahora, cuando uno dice, a propósito de esto, cuando dice el artículo 66 de la Constitución, el derecho a la inviolabilidad de la vida es una garantía para las personas y no habrá pena de muerte. Y en el numeral 2 dice el derecho a una vida, tome nota, mi querido Jairo, el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. ¿Tiene esto el pueblo ecuatoriano? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que no haya violencia? ¿Qué quieren? O sea, que es un país, como dice la gente, un país de paz. Esto no existe en el Ecuador. Entonces, cuando el gobierno los califica de actores no estatales beligerantes, se meten en un lío, porque entonces en ese momento entran en vigencia los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales, que son la piedra angular del derecho internacional humanitario. Entonces, desde ese punto de vista, hay que centrarse mucho en el protocolo adicional, protocolo segundo, adicional a los convenios de Ginebra de 1949. Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. O sea, un conflicto interno. Si se puede considerar un conflicto interno una pelea de bandas y algún grado de salvajismo y de motines o de vainas. Mire lo que dice el artículo 1 de este protocolo adicional del Convenio de Ginebra. Se refiere a los actos que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante, o sea, un miembro del Convenio de Ginebra, que es el Ecuador. Entre sus fuerzas armadas, vea, despacito, despacito. En derecho no es cualquier materia el derecho también es una ciencia. Y hay que saberlo leer, porque cualquier mala lectura lo conduce a un análisis equivocado. Se desarrolla en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes, o grupos armados organizados, que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio, Aquí no hay ninguna parte del territorio que esté tomado por una fuerza disidente. Que incendió carro en Esmeraldas, en fulana parte, en otro, el otro. Eso no quiere decir que tienen control de una parte del territorio. Y dice, un control tal que les permita realizar, mire la palabrita esta, operaciones militares sostenidas y concertadas. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ya estamos hablando de una fuerza militar que, como por ejemplo la que tenían las FARC, que se enfrentaba de tú a tú con el ejército. Aquí no, aquí dan un golpe, se esconden, se pierden, no están. O sea, no existe una fuerza armada disidente. Y no hay operaciones militares, vea la palabra militares, operaciones militares sostenidas. O sea, no es visible el enemigo, porque ni se ha tomado un territorio, ni está, o sea, está haciendo daño. Yo estoy diciendo que no. Y el numeral 2 del artículo 1 de este protocolo dice, el presente protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no sean conflictos armados. Entonces, este numeral 2 del artículo 1 del protocolo adicional al Convenio de Ginebra descalifica totalmente la calificación hecha por el gobierno de que son actores no estatales beligerantes. Aquí se trata de motines, de actos esporádicos aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. Punto. Aquí no hay para dónde irse. Este es el tema.